reetaan mbëggeel du leen lu dul reetaan. Hoy vamos a aprender Wolof con canciones. Es una cosa que muchos de ustedes me han preguntado, razón por la cual hoy estoy haciendo este video. La canción que vamos a ver hoy es de Carlou-D y trata de amor, pero también de la cultura senegalesa, específicamente los Lebu. Pero si tienes también una canción o un artista en mente, por favor déjamelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto intentaré hacer lo máximo que puedo. Si eres nuevo en mi canal, por favor considera suscribirte, darle like a este clip y también compartir si puedes. Empecemos. La primera línea de la canción es Mbëggeel du lenn lu dul reetaan. Mbëggeel du lenn lu dul reetaan. Mbëggeel du leen lu dul reetaan. Mbëggeel du leen lu dul reetaan. El amor no es nada sino sonreír. En esta oración tenemos du que se utiliza en el Wolof para formar una oración negativa. Mbëggeel du. Mbëggeel du. Ya sabemos la oración es negativa. ¿Listo? Otro ejemplo. Duma español. Duma español. Yo no soy español. En esta oración vemos que du está al inicio de la oración. Y en la primera vemos que mbëggeel du. Du viene después del sustantivo mbëggeel. En la otra oración, duma español, du viene primero. Entonces, du puede ocupar diferentes posiciones en la oración. ¿Listo? Entonces, mbëggeel du lenn lu dul reetaan. El amor no es nada sino sonreír. Reetaan, sonreír. Mbëggeel du leen lu dul reetaan. Mbëggeel du leen lu dul reetaan. Su guddi gi xaajee. 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 Esta oración, la verdad, no sé cómo traducirlo como tal en español, pero lo voy a poner literalmente para que tal vez si alguien sabe también la traducción, por favor me lo pueden poner en los comentarios, así voy a aprender también más español. ¿Listo? Su guddi gi xaajee, cuando la noche está como en la mitad. Eso es la traducción literal, pero es decir, cuando todo está calma en la noche y todo está calma, ya no escuchas nada, no hay ruido, todo el mundo está durmiendo y todo calma. Eso es lo que quiere decir en la canción, pero no, tal vez hay una expresión en español, pero yo no lo sé. Su guddi gi xaajee, cuando la noche está, o cuando es medianoche, por ejemplo. Su guddi gi xaajee. Xool ci kaw asamaan. Xool ci kaw asamaan. Xool, mirar, ci kaw hacia asamaan, el cielo. Xool ci kaw asamaan, mirar hacia el cielo. Xool. Hay que poner atención también con esta palabra, porque tenemos xool y xool. Xool, xool es corazón. Se escribe con X o L, solo una O. Pero xool es doble O, es decir, mirar. Xool y xool. Ci kaw asamaan. Kaw es arriba, kaw. Kaw es arriba.
pero en este contexto vamos a decir hacia el cielo. Mirar hacia el cielo. Asaman es cielo. Hol chico. Asaman. Okay? Gis biddew yi bari lool. Teg ci leer lool. Gis biddew yi bari lool. Teg ci leer lool. Gis biddew yi bari lool. Gis. En la oración precedente era hol, pero en esta tenemos gis. Mirar para ver. Entonces, si miras es que quieres ver. Entonces, gis biddew yi bari lool. Ver biddew, estrellas. Bari lool, bari es mucho. Es cuando miras hacia el cielo y ves muchísimas estrellas. Teg ci leer lool. Son muy brillantes en el cielo también. Teg ci leer lool. Gis biddew yi bari lool. Teg ci leer lool. Nga xam ne am na ku la bëgg. 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 Te das cuenta que hay alguien que te ama. Nga es la segunda persona singular. Nga xam ne, te das cuenta. Xam es saber. Xam ne, nga xam ne, te das cuenta. Que hay. Nga xam ne am na. Am, solamente am, es tener. ¿Ok? Pero en esta oración sería existe, por ejemplo. Existe alguien. Nga xam ne am na ku la bëgg. Bëgg es querer, amar. Nga xam ne am na ku la bëgg. Te das cuenta que hay alguien que te ama. Nga xam ne am na ku la bëgg. Kuy xoolandoo ak yow. Kuy xoolandoog yow. Biddew yi leer lool. Kuy xoolandoog yow. Biddew yi leer lool. Kuy xoolandoo ak yow. Biddew yi leer lool. Alguien que al mismo tiempo que tú está observando las estrellas brillantes, muy brillantes. Entonces, kuy xoolandoo yow. Si escuchan bien la canción, él pone xoolandoo ak junto. Xoolandoog yow. Kuy xoolandoog yow. ¿Listo? Entonces, quitamos la vocal A de ak y ponemos la K a xoolandoo. Pero cuando lo escribimos es xoolandoo ak. Xoolandoog yow. Kuy xoolandoog yow. Biddew yi leer lool. Sa xol féex. Sa xol neex. Nga daal di kontaan. Ahorita le estaba diciendo de poner atención con xol y xol. Acá tenemos xol, corazón, xol. Xol, mirar. Sa xol féex. Féex es cuando hay aire, cuando está ventilado. ¿Listo? Tal vez estaba estresado o triste, algo así. Entonces, tu corazón está como necesitas aire. Entonces, sa xol féex. Sa xol neex.
Neex, por ejemplo, se usa más con comida. Cuando estás comiendo algo, neex na trop, delicioso. Entonces, literalmente sería tu corazón se pone delicioso o está como más feliz. Por eso, nga daldi kontaan. Dafa bëri doole. Ndeke mbëggeel dafa bëri doole. Doole es fuerza. Así que el amor es muy potente. Ndeke mbëggeel dafa bëri doole. Así que el amor es muy... Ndeke mbëggeel dafay maye doole. Dafay maye doole. ndeke mbëggeel dafay may doole. En la oración precedente es dafa bëri doole. Pero en ese es ndeke mbëggeel dafay maye. Maye es regalar. Entonces es como así que el amor te da poder también. El amor tiene poder, entonces te da poder también a ti. ¿Listo? A ir más allá. ¿Listo? Ndeke mbëggeel dafay maye doole. Cuando estás enamorado o enamorada, pues nada te puede parar. Solo tus sentimientos, porque no tenemos control sobre el corazón. Si hay un órgano que no podemos controlar en el cuerpo, es el corazón. Ndeke mbëggeel dafay maye doole. ndeke mbëggeel dafay may doole. Nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg. nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg. Nit ku ne war naa bëgg ka ko bëgg. Nit ku ne war naa bëgg ka ko bëgg. Nit es el ser humano. Bëgg, amar, ki ko bëgg. El que lo ama. nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg. Y vuelve a decir, nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg. nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg. Dëggu. La diferencia entre las dos oraciones es dëggu. Dëggu es ser sincero. Sincero, dëggu. Dëggu es alguien que dice la verdad, que es sincero, que es honesto. Entonces, cada uno debería ser sincero con la persona que ama. Nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg. nit ku ne war naa dëggu ci ki mu bëgg. Nit ku ne war naa dem fa ñu ko bëggee te sori ñi ko bëggul. nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñi ko bëggul. Cada uno o cada persona debería ir donde lo aman y alejarse de los que no lo aman. Nit ku ne war naa dem fa ñu ko bëggee. Nit ku ne war naa dem fa ñu ko bëggee. Cada uno debería ir donde lo aman y alejarse de los que no lo aman. Te sori fa ñu ko bëggeewul. nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee te sori ñi ko bëggul. Inicio, les había dicho que la canción también refleja una parte de la cultura senegalesa y específicamente los Lebu. Pues si ven la película, el video, se dan cuenta que hay una manera, pueden ver las mujeres como están vestidas, todo del mismo uniforme, están al lado del mar. Hay también un señor que es como el líder, se llama el Jaraf, es como el jefe. Y también ven cómo bailan. Eso es la cultura Lebu, porque son parte de los senegales y en mayoría, en general, viven por lado del mar. Y ahí son los que pescan, los pescadores en general, es su trabajo en general, pero hay que hacen otros también, porque yo crecí en los Lebu, entonces yo sé cómo que tan rico es la cultura. Y también, por favor, les invito a venir a Senegal para poder observar eso y disfrutarlo, porque no hay precio para eso, les juro. Es muy, 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 muy cool. Es otro nivel. Entonces, por eso también pueden ver en la película la forma de bailar, el vestido y todo eso.
Oh, es chévere. Y para terminar dice, waa ji la bëgg nga bëgg ko lool mu bëgg la, fexeel ba sa mbëggeel feeñ ca moom. Es muy largo, pero es chévere. En Wolof, si escuchan decir waji, es decir que es un hombre. Si es ndaw si o soxna si, eso es mujer. Waji la bëgg, el hombre que te ama. Nga bëgg ko, tú también lo amas. Nga bëgg ko lool y tú también lo amas mucho. Mu bëgg la. Él te ama. Haz todo, fexeel ba sa mbëggeel feeñ ca moom. Haz todo para que tu amor se refleja en él. Waa ji la bëgg nga bëgg ko lool mu bëgg la, fexeel ba sa mbëggeel feeñ ci moom. El hombre que te ama y lo amas mucho y él también te ama, haz todo para que tu amor se refleja en él. Vuelve a decir lo mismo pero cambiando. Ndaw si la bëgg nga bëgg ko, mu bëgg la lool nga bëgg ko, haz todo para que tu amor se refleja en ella. Ndaw si, como les había dicho, es la mujer que te ama y tú lo amas. Ella te ama mucho y tú lo amas. Haz todo para que tu amor se refleja en ella. Muy lindo, ¿no? Entonces, eso fue todo con la canción. Espero que les haya gustado. Si, como les he dicho, tienen una canción en mente o un artista, por favor, déjenmelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto lo intentaré hacer porque estamos acá para servirles. Así que por favor también danle like a este video porque no le cuesta nada tampoco. Haz un comentario para apoyarme para que el video llegue a más gente. ¿Listo? Muchísimas gracias y hasta muy pronto para otro contenido. Chao. Jërëjëf.